Buenos días a todos. Feliz día de Pascua a todos. Estamos contentos que nos están escuchando el día de hoy. Queremos agradecerles a todos por continuar a escuchar y a vernos, pero más importante, por aplicar lo que escuchan. Tenemos que ser hacedores de la palabra. La Biblia dice que cuando escuchamos y no hacemos, somos una persona que no es fiel y queremos ser cambiados continuamente por la palabra de Dios. Hoy celebramos la Pascua y hoy es una celebración de la resurrección de Cristo. Y desearles una feliz Pascua, un feliz día de resurrección a todos. Y queremos ver a esto en cómo celebramos la Pascua como parte de la fiesta de Pascua en la vida de los judíos. ¿Por qué escogió el Padre Celestial la Pascua para crucificar a Cristo? Porque Él fue crucificado durante esta fiesta que los judíos tienen. Nuestro Padre luego instruyó a Moisés a través de la escritura de la Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia, a tener la Pascua, que es una de 7 fiestas que el pueblo de Israel es requerido a celebrar. Y primero vemos la Pascua en el libro de Éxodo 12 y vemos que todo lo que el Señor ha instruido a Israel, todo lo que Él hace en esta fiesta de la Pascua, hace una referencia a nuestro Señor y Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento comenzamos a ver una transición que toma lugar en donde aún los judíos entendieron que Jesucristo era el Cordero. En el libro de Juan, en el Nuevo Testamento, en versículo 29, vemos en donde Juan el Bautista vio a Jesucristo viniendo y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo veo que en este tiempo en que estamos, ha habido más atención a Jesucristo y a la Pascua por lo que estamos pasando, más que nunca antes. Esto ha sido increíble, en donde la atención a esta fiesta de la Pascua es más de lo que esta generación ha visto. Porque estamos más reconociendo esta fiesta por lo del virus que está ocurriendo ahora. La gente está viendo a todas las escrituras, especialmente como el Salmo 91, en donde dice que las plagas van a pasar sobre de su pueblo, no encima no les va a tocar. He visto que muchas personas están poniendo alguna prenda roja en sus puertas para representar la sangre de Jesucristo, para que la plaga pase y no toque nuestros hogares. Y luego hay en mi vida que estoy viendo que Jesucristo es nuestra Cordero que quita el pecado del mundo. Es importante ver por qué este Cordero y qué significa, por qué fue sacrificado durante la Pascua. Cuando comenzamos a ver a la Pascua, tiene muchas implicaciones, muchos pensamientos, muchas cosas que nos quiere enseñar. Y es un relato de una transición milagrosa de la esclavitud a libertad, de desespero a esperanza, de la oscuridad a la luz, de el pecado a la redención a través de la sangre de Cristo. Y la gente está en un lugar de oscuridad, de estar en una relación tibia con Dios, y a través de la sangre del Cordero somos transformados. Yo creo que este virus va a ser retirado y vamos a ver una transformación en este tiempo de la Pascua. Vamos a ver un cambio de esto. Y mientras todo esto toma lugar, tenemos que ver que durante la Pascua, ¿por qué
Dios les pidió al pueblo judío que continuaran a celebrar la Pascua. Y es un recordatorio de enfocarnos en nuestro estilo de vida, en lo que es nuestra intención. Porque Dios desea que nuestra intención esté sobre Él, nuestra atención esté sobre Él, que nos enfoquemos en Él, en nuestra relación con Dios. Dios desea que seamos transformados, así como en la Pascua, de una vida sin conocer a Dios, o tal vez estar a tibias con Dios, ser transformado a una relación con Dios. Porque no estamos sirviendo a un Dios muerto, servimos a un Dios que es Cristo, que ha tenido la resurrección de la muerte. No es como ninguna otra religión, que tienen diferentes religiones, pero Jesucristo es el único que ha resucitado de la muerte, al tercer día de la muerte. Algo que se nota acerca de las fiestas de las Pascuas es que es un festival en casa. Y durante este tiempo del virus COVID-19, las personas hemos estado en cuarentena. Y esto nos hace reenfocar en ese cordero. Y la fiesta es hecha en casa y estamos viendo todo lo que Dios desea que hagamos. Dios desea que nos alcancemos otro nivel en Él. Y esta Pascua ha sido muy diferente este año. No es acerca de estar con un poco de gente, no es acerca de programas de la Pascua, no es acerca de conejitos, de nueva ropa, de muchas cosas que se celebran usualmente, sino que se enfoca acerca de Jesucristo siendo el Cordero de la Pascua. Y vamos a ver muchas cosas ocurriendo. Y en las noticias vemos cómo Dios se está moviendo. En Italia se ven videos de cómo la gente se está rindiendo a Dios. En las calles, multitudes arrepintiéndose por sus pecados y en realidad entregando su corazón a Dios. Así es que esto ha sido un tiempo sin precedente para celebrar la Pascua y la resurrección de Cristo. Quiero ver algunas otras cosas que ocurrieron durante este tiempo de la Pascua en el pueblo judío. En este tiempo se requería en el calendario judío que tenían que escoger un cordero sin mancha, sin enfermedad, que se veía saludable. Y lo escogían en el 9º día del calendario en el mes de Nisan. Y tenía que vivir dentro de sus hogares con ellos en sus casas del 9 hasta el 14. Y este cordero estaba introducido en el hogar con ellos, estaba viviendo con ellos el 10, 11, 12, 13, 14, 5 días. Y 5 es el número que se ve en las escrituras, en Efesios 2, dice, es el número de gracia, porque recibimos gracia a través de la fe. Dios desea que sepamos que la salvación que tenemos es por la gracia de Dios, no es por algo que hacemos. Entonces, cuando vemos que el Cordero está en el hogar, allí, en ese tiempo de la celebración judía, hay una conexión con el Cordero. Es como tener a una mascota. Comienza a ser una conexión emocional, porque toda la familia tiene alguna conexión con ese corderito. Está alrededor de él, le están dando de comer, lo están protegiendo, lo están viendo, lo están cuidando, están asegurándose que ninguna enfermedad venga sobre él, porque tenía que ser un cordero sin enfermedad, que era sacrificado. ¿Por qué Dios lo pone en el hogar por 5 días a este cordero? Dios deseaba que cada miembro de la familia estuviera conectado emocionalmente con este cordero, para que sintieran el precio y el dolor que el pecado causa. Dios desea que nuestras familias sean reconectadas y se enfoquen en lo más importante de la vida, que es nuestra relación con Dios. Y segundo, nuestra relación uno con los otros. Para recibir esto, lo que Jesucristo dice es que todas las leyes y mandamientos
son llenados al amar al Señor nuestro Dios con nuestro corazón, nuestra alma, nuestra fortaleza y amar a nuestros vecinos o a prójimo como nosotros mismos. Vivimos en una sociedad en donde hoy no cree que hay una gran consecuencia del pecado y que hay juicio por el pecado. Y entonces vemos que lo que Isaías escrito en 5:20 dice: hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y él dice: ay de ellos, porque Dios desea que veamos esto para comenzar a sentir lo que Jesucristo pasó. Tenemos que reconectarnos con Él, enfocarnos en este Cordero y el costo. Necesita haber una conexión emocional a nuestro Señor y Salvador, no un conocimiento intelectual de lo que tomó lugar. Cuando esto tomó lugar, parte del proceso que Dios instruyó a los judíos era que el padre tenía que ir alrededor de la casa y buscar y asegurarse que no hubiera levadura en la casa. Levadura representaba el pecado. Él juntaba a los niños y se iban como a andar buscando, como en el escondite, cualquier pedazo de levadura. Usualmente escondían algún pedacito en algún lado para que los niños lo encontraran. Y esto era parte del proceso, que encontraran levadura y la quemaban. Y vemos en 1 Corintios 5:6, dice: hacen mal en jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Pablo estaba corrigiendo a la iglesia en Corintios en los primeros 5 versículos acerca de permitir el pecado que se quedara en la casa de Dios, que cualquier cosa ocurriera en la casa de Dios. Y luego en versículo 7 dice: desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Si no le damos nuestro corazón a Cristo, no vamos a vivir una vida libre de pecado. Y eso debe de ser nuestra meta, de remover el pecado en nuestras vidas. Y luego dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua con la vieja, no con la vieja levadura. Cristo tuvo que ser crucificado por nosotros y Dios desea que continuamente nos alejemos del pecado de nuestras vidas y que necesitamos a ese Salvador que nos ayude a hacerlo. Porque no es dependiente de nosotros solo remover el pecado, es de Jesucristo. Luego versículo 8 dice: así que celebremos nuestra Pascua. Esto es no solamente durante la Pascua. La Pascua no es una vez al año que debemos de ir a la iglesia. Es un tiempo en que estamos recordando todo. Que mantengamos la Pascua. No con la vieja levadura. No vivimos la misma vida. Porque Cristo nos ha hecho una nueva creación en Cristo para que seamos como Él y vivamos como Él. Y dice: no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Al buscar lo que es levadura, la mamá tenía una lámpara que estaba en la mesa y era la responsabilidad de encender esa luz para que el padre pudiera ir alrededor de la casa con los niños buscando la levadura. La madre no es que no era parte de esta fiesta, ella tenía una gran parte, pero tenemos que recordar que en el libro de Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Él desea que seamos recordados que fue a través de una mujer, que fue María, que dio a luz a Cristo, que a través de ella la luz vino. Dios tiene una gran parte para cada quien en la familia y desea traer libertad a tu familia. Algo más que el padre tenía que hacer era que tenía que lavar sus manos para mostrar su autoridad espiritual en el hogar. Y vemos en el Nuevo Testamento que cuando Jesucristo estaba aquí, Él tomó
la olla con agua para lavar los pies a los discípulos. Él llevó esto de autoridad a otro nivel. Él estaba trayendo autoridad, porque a cual mucho es dado, mucho es requerido. Los grandes líderes son los que sirven mejor. Son los ejemplos que Dios nos da de seguir. En parte de este proceso, el Padre, luego de encontrar la levadura, comenzaba a hablar acerca de las 10 plagas que tomaron lugar en esos tiempos en Egipto. Y la razón que Dios les hizo renombrar esas plagas era para darse cuenta que esto trae a vida la santidad y el juicio de Dios. Y las 10 plagas eran de sangre, de mosquitos, de pestilencia, de locust, de oscuridad y de la muerte del primogénito, entre varias. Dios desea que seamos recordados de esto, y parte de nuestra oración, el Padre Nuestro, es que Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Alabado es honrado, honrado sea tu nombre. Y debemos de continuamente, a diario, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha liberado del pecado, nos ha liberado de enfermedad. Él me ha traído a la vida. Puedo recordar cuando yo al principio le di mi corazón a Dios. Yo tenía muchos dolores de cabeza, de migraña, y Dios me sanó de ello para que yo fuera libre. Y siempre recuerdo eso y le doy gracias a Dios por lo que ha hecho por mí en el pasado. Y luego pienso del tipo de persona que yo era antes de conocer a Cristo, antes de que le entregara mi corazón, y a lo que me ha transformado ahora. Y de esto crea una honra por lo que somos salvos. Y por eso tenemos que recordar de mantener esta fiesta, de recordar de quién es nuestro Cordero y lo que le costó a Él. No perdamos esa conexión. Tenemos que sentir que el pecado sí carga un gran precio, porque el pago del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Una de las cosas más grandes que ha sido hecha de películas es la pasión de Cristo, porque demuestra casi en vivo lo que Jesucristo pasó, y es un gran ejemplo del precio que Él pagó. Cuando yo veo el precio que pagó Jesucristo, yo no lo tomo así livianamente. Mucha gente dice, pues pequé y lo siento y ya está ahí, siguen adelante. La semana pasada hablé acerca del pecado y todo eso, pero quiero seguir adelante y ver el Cordero y cómo se muestra que Jesucristo fue nuestro Cordero. A las 9 de la mañana, en el día de la Pascua, el Cordero escogido se amarraba a un poste de madera, y a esa misma hora Cristo fue atado a la cruz. Y luego ese Cordero no podía correrse ni alejarse, porque tenía un propósito que llenar. Y Jesucristo dijo, por el gozo que fue puesto ante mí, perduró la cruz. Era para verte a ti libre del pecado y ver tu vida transformada de las manos del enemigo al poder de un Dios vivo. Dios aún desea transformar tu vida. Si has estado viviendo una vida de solo para ti mismo, de tu voluntad, entonces tenemos que morir a eso y ser una vida que vive para Cristo, en donde estamos llenos de gozo, y en su presencia dice la Biblia que hay plenitud de gozo. Dios quiere traer grandeza a tu vida. La Biblia dice que es para la gloria de Dios. Le encanta a Dios. Dice que todo el cielo regocija cuando una persona da su corazón a Dios. Y yo creo que hoy es un gran día, que si no estás viviendo para Dios, que regocijen, porque yo, Señor, quiero darte mi vida. Y tal vez tú dices, he estado pensando, he estado en casa, en cuarentena. Es un tiempo de
reevaluar las cosas y ver lo que es importante y lo que no es importante. Y quiero dar mi corazón a Dios. Y cuando tú haces eso, por fe, permites a que Él sea el Señor de tu vida. Cuando tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Él es tu Rey y Salvador y que Él es tu Señor, que tú vives para Él. No es solo que Él ya vas al cielo y ya está, sino que el Señor de tu vida es algo diferente. Aquí Jesucristo es el Cordero de la Pascua, pero como les dije anteriormente, lo que separa a Jesucristo de cualquier otra religión o cualquier otra persona es que Él resucitó de la muerte. Cuando Jesucristo resucitó en el tercer día, quiero que sepas que Él estuvo en la tumba 3 días para ganar todo lo que fue perdido a través del pecado de Adán. A través del pecado de Adán tenemos una naturaleza pecaminosa. Es como cuando tienes a un niño pequeño, no le tienes que enseñar que sea rebelde. Eso ya viene dentro de un niño. Es la naturaleza de Adán. Pero Jesucristo vino a restaurar todo lo que fue perdido a través de Adán para que tengamos una nueva naturaleza. Seamos una nueva creación en Cristo Jesús. Porque somos una nueva criatura en Cristo para servirle a Él, para amarle, para que la naturaleza de Él comience a cambiarnos. Y en lo que Jesucristo hizo en ese tiempo, en 3 días, Él bajó a la muerte y quitó las llaves de la muerte al enemigo. Porque el diablo había sido el rey del aire a través de los pecados de Adán, pero a través de Cristo todo esto se revirtió. Y luego Él fue resucitado en el poder de la resurrección. Y ese poder, toda autoridad es dada a Él. Porque Él vino como hombre. Y ahora, después de la muerte, Jesucristo resucita como hombre. Él nació de María, como semilla de la mujer. Él murió como hombre y regresó como hombre para ganar lo que se había perdido a través de Adán. Jesucristo le decimos del último Adán, porque no necesitamos a alguien más que venga a hacer algo más para que nosotros podamos tener esa nueva vida. Entonces, cuando yo veo que todo poder y autoridad fue dada a Cristo, yo veo unas escrituras en donde Él nos ha dado lo que Él llama el cuerpo de Cristo. Nos ha dado eso para mover en ese poder. Somos transformados. No inmediatamente somos perfectos. Somos transformados para un cambio en nuestra mente. En Romanos 12 dice renovar la mente y la palabra de Dios para que caminemos en esa aceptación de Cristo. Hay una transformación que toma lugar. Tenemos que tomar lo que está disponible para nosotros cuando morimos a nuestra voluntad y aceptamos la voluntad de Cristo. Efesios 1 dice en versículo 19, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Es su poder, porque se lo quitó al enemigo. Es su poder a favor de los que creemos. Los cristianos somos los que creemos, que por fe aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Él fue el Cordero que tomó mi lugar en la cruz. Yo vi las consecuencias de mi pecado, porque yo hubiera sido el que fue enviado al infierno. Pero Jesucristo tomó mi lugar, y por fe yo le entrego mi vida para que pueda tomar la vida de Él. Y cuando yo hago eso, Él hace una referencia a que nosotros que hacemos eso como el cuerpo de Cristo. Y dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. ¿Cómo hizo eso? Él pagó la penalidad del pecado y entregó todo poder, toda autoridad, toda naturaleza de Dios. Todo eso fue rendido al enemigo. Pero Jesucristo lo ganó
a través de la resurrección de Cristo. Y Él dijo, todo eso fue regresado a nosotros. Y dice, y sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque. Y eso significa coronavirus, otro nombre, coronavirus, no importa lo que sea, Dios está regresando a la iglesia poder y autoridad sobre toda enfermedad, sobre toda plaga, y no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así es que Él dice que la autoridad ha sido dada a nosotros que creemos en este mundo. No tenemos que esperar hasta llegar al cielo para que recibamos ese poder y autoridad. Porque el Dios que fue resucitado nos ha dado ese poder y autoridad mientras vivimos en la tierra. Versículo 22 dice, Dios sometió todas las cosas el dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia. Este que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Él dice, te he dado autoridad, pero tienes que creer. Tienes que caminar en fe. Para hacer esto, tienes que ser transformado. Y vas a necesitar al Espíritu Santo. Vas a necesitar para que te enseñe continuamente. Juan 14 dice acerca del Espíritu Santo, es nuestro maestro. Él necesita enseñarnos cómo caminar en estas cosas. Así es que en Hechos 4:29 vamos a ver más en donde lo pone en acción. Versículo 29 dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Quiénes son los que creen? Los discípulos. Para que estas señales y prodigios sean hechos a través de ¿quién? De Jesucristo. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. ¿Y quién van a hacer estos prodigios? Los que creen, ¿verdad? Y después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Él dice que los justos van a ser valientes como leones. Cuando el Espíritu Santo está sobre de ti, tienes que entender quién es Él. Que Él es el Espíritu de poder, de valentía, que se levanta en ti cuando Dios se hace real. Y esto es lo que Dios nos ha dado, un espíritu de valentía, para que no vivamos para nosotros mismos. Él murió para que entregáramos eso a Él, que nos arrepintamos de vivir para nosotros mismos. Señor, tú eres mi Dios y Salvador, y tú me das ese poder, y ese Espíritu Santo me apodera y me da una valentía para no temer de hablar de la palabra de Dios. Yo antes iba para el infierno, pero cuando le entregué mi corazón, voy hacia el cielo por lo que Cristo hizo. Y dice después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Y en el versículo 32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio. Ese poder no se ha alejado. Está esperando en aquellos que creen. Dice, gran poder seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Aquí Dios está diciéndonos cómo Él nos está dando ese ejemplo y cómo es hecho todo esto. Y Él cómo entregó su vida para que nosotros ganemos lo que Adán había perdido. Y vemos la iglesia del Nuevo Testamento caminando en gran poder como un testigo de la resurrección de Jesucristo. Esa resurrección está mostrando el poder que fue dado a la iglesia a través del cuerpo de Cristo como nuestro Señor y Salvador por fe. Y luego dice, la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. Yo les quiero decir que la gracia no es para que tú llenes todos tus deseos de ti mismo, pero la gracia
es para vencerte a tu deseo de hacer tu voluntad y hacer la voluntad de Dios, para glorificarle a Él, no a nosotros mismos, para glorificar a Jesucristo, para levantarle a Él, enaltecerle a Él, para vivir para Él, para honrarle a Él, con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestra fortaleza, no para vivir para nosotros mismos, sino que vivir para Él. Y luego les quiero leer una última escritura, como todo esto toma lugar en Romanos 6, 1 al 7. Dice, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a continuar en pecado para que la gracia abunde? Dice que Dios no lo permita. Aquí de nuevo, la gracia no es para que nosotros sigamos pecando, sino que para que nos libere del pecado. Y dice, ¿cómo nosotros que estamos muertos al pecado vamos a vivir en el pecado? Dice, ¿no saben que muchos, como fueron bautizados en Jesucristo, fueron bautizados en su muerte? ¿De qué habla eso? Que yo no voy a vivir por mí mismo ni por mis pecados. Yo he tomado la decisión, soy una nueva creación, voy a vivir para Cristo. Y luego versículo 4 dice, así es que estamos enterrados con Él a través del bautismo de la muerte, porque Jesucristo fue resucitado de la muerte. Y aún así, nosotros también debemos de caminar en la plenitud de vida. Yo vivo para Jesucristo. Yo vivo para glorificarle a Él. Yo doy mi vida, doy mis deseos, mis pasiones, mi voluntad, la entrego a Cristo para vivir para Él. Y luego versículo 5, porque nosotros hemos sido sembrados juntos como en su muerte, para que seamos igual en su resurrección. Hay gran poder que toma lugar a través de la resurrección y demuestra en el libro de Hechos con la iglesia del Nuevo Testamento que este poder al cual se refiere Pablo en la iglesia en Roma, que viene cuando morimos a nuestros pecados y morimos a nuestra voluntad y vamos a ser resucitados en ese mismo poder. Mucha gente quiere el poder de Dios para vencer el pecado, para vencer enfermedad, para vencer muchas cosas. Pero si tú quieres caminar en ese poder, tienes que morir a tu voluntad. Y dice, y vamos a ser en semejanza de la resurrección, que nuestro viejo ser sea crucificado y que el pecado sea destruido, para que no sirvamos al pecado, porque el que está muerto es libre del pecado. Cuando morimos a nuestra voluntad, eso abre y quita las cadenas que el enemigo ha puesto sobre nosotros para que seamos esclavos al pecado. Dios quiere traerte libertad hoy. Y el enfoque es que tenemos un Cordero de la Pascua y su nombre es Jesucristo. Y hoy es tiempo de pensar, de evaluar. ¿He estado viviendo para Él? Si no has estado viviendo para Él, no has sentido el poder de la resurrección de Jesucristo. Pero Dios desea que ese poder fluya a través de ti para ministrarle a este mundo. Porque estamos viviendo en tiempos en donde hay mucho dolor. Hay mucha gente que han muerto de este virus. Y no creo que esto es lo último que va a ocurrir. Pero la iglesia tiene que reevaluar lo que está pasando para que nos podamos levantar en su poder y ser una luz en la oscuridad. Cuando todo se ve malo, seamos la luz. Dios desea libertad para nosotros. Él desea que seamos la sal en la tierra. Y nos ha escogido, te ha escogido a ti como para este tiempo, que seas la luz. Pero para que eso tome lugar, tenemos que ser crucificados con Él y entregarle nuestra vida. Así es que si estás aquí hoy escuchando y estás tomando esta decisión, quiero orar contigo. Oremos ahora. Padre, te pido que me perdones por todos mis pecados. Te pido que me perdones por vivir solo para mí mismo y para mi voluntad. Y quiero morir a esa vieja manera de vivir. Y te entrego todo a ti. Te quiero entregar mi vida para que yo pueda tener tu vida. Y yo por fe recibo lo que Jesucristo hizo por mí en esa cruz. Él murió en esa Pascua a las 3.
ese cordero fue sacrificado. Él no tenía pecado, pero tomó mi pecado y yo recibo lo que Él hizo y recibo su victoria en esa muerte. Y celebramos hoy la resurrección para caminar en una nueva vida, en ese poder, en esa autoridad, para que yo pueda glorificar su nombre y no a mí. En el nombre de Jesús oramos. Y oro que tú hayas orado y que en realidad lo sientes en tu corazón y te conectes con la iglesia. Y la Biblia dice que en los últimos días que debemos de conectarnos y mantenernos fieles. Si no eres fiel, hay algo mal en tus prioridades. Dios desea que seamos fieles. Y en los últimos días dice que no debemos de poner a un lado el reunirnos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Si tú no te